Mensajes positivos. Hoy celebramos la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Esta basílica es la Catedral del Papa. De entre todas las iglesias de Occidente es la primera en antigüedad y en dignidad. Fue construida por el mismo emperador Constantino hacia el año 320. Es la primera gran basílica que tuvo la cristiandad. Su nombre original es Basílica del Santísimo Salvador. Esa fiesta de su dedicación nos recuerda que el ministerio del Papa, sucesor de Pedro, constituye para el pueblo cristiano el fundamento de su unidad. La iglesia se manifiesta en espacios sagrados. La iglesia no es una comunidad así etérea o no, es concreta. La iglesia es una institución. La iglesia tiene espacios y tiene una cara, tiene un rostro, tiene una historia. A veces demasiado dura esa historia, pues sí. La iglesia ha ido evolucionando junto con el mundo. La iglesia es parte del mundo. La iglesia tiene luces y tiene sombras. La iglesia ha pasado etapas gloriosas y etapas oscuras. Jesucristo funda la iglesia, pero la iglesia tiene una historia más larga. La iglesia nace con el propósito de Dios de que todos estemos unidos en torno a Cristo Jesús. Dice la primera carta a los Efesios que desde antes de la creación del mundo, Dios nos eligió en Cristo para que fuéramos sus hijos, una familia. Hay gente que piensa que la religión es cuestión personal, que cada quien, que cada ratoncito en su agujerito, pero Dios no piensa eso. Dios nunca se manifestó a un individuo, sino fue en función de un pueblo. Se manifiesta a Abraham, sí, pero con la idea que de Abraham nazca un pueblo. De ti haré un gran pueblo. Y es el origen, pues, todo nace en el propósito de Dios de hacerse un pueblo, una familia. Y después de Abraham se va manifestando otras personas, pero siempre con la idea de llevar adelante ese proyecto de hacer su pueblo. Cuando se manifiesta Moisés, pues es para que el pueblo nazca, el pueblo en torno al Sinaí se constituya, un pueblo que él ya había sembrado, va teniendo sus etapas. Dios actúa conforme a un plan. Y conforme ese plan llegó el momento en que el pueblo naciera en torno al Sinaí, en torno a una alianza. Iba a ser el pueblo de la alianza. Y todavía somos el pueblo de la alianza. La antigua alianza, nosotros la nueva alianza. Y el pueblo de Dios tiene su historia, su desarrollo, cómo van y conquistan la tierra prometida, cómo se van constituyendo aquella etapa de los jueces hasta que por fin llegan a una monarquía. Dentro de la monarquía, con sus luces y con sus sombras, siguen adelante. Finalmente la monarquía es aniquilada por su misma infidelidad a los planes de Dios. Y sigue el proceso, sigue el proyecto de Dios hasta llegar a la plenitud de los tiempos con Jesucristo. Y con Jesucristo empieza una etapa nueva, diferente. Empieza la etapa de la iglesia católica, la iglesia universal. Antes de Jesucristo, cada pueblo tenía sus propios dioses, sus propias religiones. Y sin embargo, nace este proyecto de una iglesia donde todos son parte de ella. Ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay libre, ya no hay esclavo, sino un hombre nuevo, renacido en Cristo Jesús. Y la iglesia empieza a manifestarse como ese proyecto de Dios. Ya desde el Antiguo Testamento, a Israel se le había dicho que iba a ser luz para las naciones. Es poco que seas mi pueblo para esta gentecita, no. Tú tienes que llamar a todas las naciones. Y todas las naciones estaban convocadas a Israel, ¿sí? Israel no estuvo a la altura y entonces Dios hace el proyecto más amplio a través de la iglesia católica. La iglesia católica que significa universal. Todos somos hijos de Dios y todos estamos llamados a estar con Él. El propósito de Dios es la unidad. El del demonio es la separación. La palabra diablo, significa el que tira lejos, el que dispersa, el que separa. El proyecto del demonio es separarnos, aislarnos. En el infierno, cada quien está en un rincón. En el cielo, están todos hechos bolas ahí unos con otros. Están todos reunidos porque somos una familia. Dios nuestro Padre tiene una gran casa.
Dice Jesús, yo voy a la casa, mi Padre tiene muchas moradas y voy a prepararles una para ustedes. En la casa del Padre vamos a estar todos. Hay una gran mesa donde vamos a estar güeritos, pietitos, los que se hincaban, los que se paraban, los que lloraban. Vamos a estar todos. Porque es el Padre, es nuestro Padre. Y su proyecto es que seamos una familia. Él nos enseñó a rezar diciendo, Padre nuestro, no Padre mío, a mí. No, hasta en los pecados somos solidarios. Perdónanos nuestros pecados. En las lecturas de hoy vamos a ver cómo en la primera lectura de la carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, nos dice que nosotros somos una casa que Dios edifica. Somos una casa que Dios edifica. Yo por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido como buen arquitecto, he puesto los cimientos. Es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo. Nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Somos parte del templo de Dios, somos el templo de Dios, también dice San Pablo, somos como piedras vivas en ese edificio. La iglesia se entiende pues como un templo, como una familia en la que todos somos parte. También se entiende como un cuerpo donde todos somos miembros. Los conceptos se hacen en torno a la unidad, en torno a un proyecto común, no algo aislado. Eso que dice, pues yo tengo a Dios pero a mi modo. Tu modo, será tu modo, pero nosotros tenemos nuestro modo. La manera como Dios nos enseña no es mí, sino nuestro. En el Evangelio tomado de San Juan, capítulo 2, del 13 al 22, vemos la purificación que hace Jesús del templo. Se lo encuentra convertido prácticamente en un mercado, por cuestiones prácticas. Venían los judíos de todas partes del mundo, iban a hacer sacrificios, de modo que venían cargando la oveja o el buey desde allá donde venían, ahí tenían que comprarlas. Y en el templo se ofrecía se aceptaba solo un tipo de moneda, por eso tenía que haber cambistas de monedas. Eran cosas que se daban así, pues, desgraciadamente ya no había un orden y aquello era prácticamente un mercado. Lo que pudo ser hecho de una manera digna, pues se había convertido en un muladar. Entonces Jesucristo se acerca y cuando ve todo eso, hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas, les tiró al suelo las monedas. A los que vendían paloma les dijo, quiten todo eso de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Entonces los judíos le dijeron, a ver, ¿qué señal tienes de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les dice, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y le dicen aquellos, 46 años lleva la construcción del templo, ¿lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando el tercer resucitó, sus discípulos se acordaron. Como se habían acordado antes de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Ay, hermanos, qué importante pues es la purificación de nuestro templo, de nuestra iglesia, de nuestro cuerpo. La iglesia ha pasado por etapas tan complicadas, muy complejas. Desde la relación con el Imperio Romano, que tanto quiso manipular a la iglesia, desde cuando cae el Imperio Romano, la relación con los pueblos bárbaros, que fue también tan difícil. Parecía que los pueblos bárbaros iban a comer la iglesia y finalmente la iglesia logró convertir a los pueblos bárbaros. Después, todas las etapas que ha tenido con todos los emperadores, todo el poder que ha tratado siempre de manejar y manipular a la iglesia. La iglesia se ha presentado como una posibilidad de control de la gente. Ya decía Lenin que la iglesia era el opio de los pueblos y muchas veces se han intentado usar a la iglesia para eso. Ha habido épocas muy difíciles para la iglesia. Hubo un tiempo en que los emperadores impusieron, ellos decían quién iban a ser los obispos, ellos tenían el derecho de investidura, tuvieron muchos derechos sobre la iglesia y la iglesia tuvo que irse liberando a un costo muy alto muchas veces. Pasó épocas muy difíciles. Una época en que las familias romanas prácticamente se apoderaron del papado y impusieron muchos papas muy indignos. Pero curiosamente cuando venía un papa indigno, después venía otro santo a levantar el negocio. Y ningún papa, por indigno que fuera,
tocó lo esencial de la iglesia. El famoso Papa Borgia, por ejemplo, ¿no? Que hizo tantas barbaridades. Él nunca predicó sus barbaridades, nunca dijo ustedes tengan muchas mujeres, ustedes emborráchense. No, 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 no. El Espíritu Santo supo cuidar su iglesia y supo cuidar ese depósito de la fe que tiene la iglesia. La indignidad de los miembros de la iglesia no ha tocado la santidad de la iglesia, porque la santidad de la iglesia no depende de la calidad de sus miembros, sino de la voluntad de Dios. Somos parte de una iglesia, una gran iglesia, la iglesia católica. Y yo me siento orgulloso de ser católico, orgulloso. Yo me siento contento de esta madre. A mí me ha enseñado a amar. Otras iglesitas enseñan a odiar. Otros pequeños grupitos son los únicos que se van a salvar, todos los mandan al infierno. A mí me enseñaron a decir a mis hermanos separados eso. A mí me enseñaron a orar por ellos. A mí me enseñaron a tener respeto. Yo soy muy contento de ser parte de esta gran iglesia. Y yo creo que un día los vamos a ver todos en la única casa del Padre, la única mesa del Padre. Dios sabrá de qué manera nos salva a todos nosotros, porque Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios sabrá cómo le hace para salvarnos. Yo creo en esto, es lo que creo, me siento contento de ser católico. Y hoy que celebramos esta dedicación de la gran Basílica de San Juan de Letrán, démosle gracias a Dios, que somos parte de esta iglesia, con tanta historia, con tantas luces, con tantas sombras, pero aquí estamos. Aquí estaremos y Dios nos encuentre haciendo nuestra labor cuando venga ese final de los tiempos. Ayúdenme a conocer esta buena noticia compartiendo este mensaje. Ya saben que en este grupito vamos viendo día a día lo que la liturgia nos sugiere para conocer mejor nuestra religión, para conocer más de la palabra de Dios. Que ese apostolado que es mío, deben ser tuyo. Mensajes positivos.